gozar de buena salud democrática, para nadie perjudicar. Vamos. ¿Podemos continuar? ¿En qué me quedé? Mire, se desbanca la idea. ¿Cuál? Sí. Sí, le escucho. Los trabajadores manuales serían como los obreros o agricultores. Hay un ruido que parece que nos impide el flujo de la comunicación. Gracias. Muchas gracias por la comprensión. Ya, los trabajadores manuales serían los obreros o agricultores y los trabajadores intelectuales ya serían como médicos, ingenieros o así. Me parece que la respuesta está bien elaborada, pero necesitamos darle mayor soporte conceptual. O sea, doctora. Sí. Entonces, que los trabajadores intelectuales son personas que trabajan en forma habitual y profesional, de mayor o menor complejidad, como dijo la compañera, que eran los ingenieros, el contador, el bancario, y los manuales son los obreros, que uno mismo está trabajando, ¿no? ¿Y cuáles tienen más importancia en relación de los unos entre los otros? Yo diría que ambos. Gracias, la respuesta brillante, José Villasís Velastegui. Correcto. Ahora fundamentemos, ya hemos dado la causa. ¿Por qué son los dos vitales para la ecuación del progreso de un país? Porque ambos trabajan de forma habitual y profesional. Los dos sumados conducen al resultado de la producción y productividad. Eso hay que tenerlo extremadamente claro. Los dos. Sino que reciben formaciones diversas. Vamos a dar una comparación o vamos a trazar una línea divisoria limítrofe. Los unos reciben aritmética y los otros reciben matemáticas. Los unos reciben elementos de física y los otros reciben física general. Los unos reciben cómo debe coserse en una máquina general y los otros reciben cómo fabricar la máquina de coser y cómo repararla. Pero los dos son vitales para impulsar constantemente la producción y la productividad. Los otros, que son abogados, regulan las leyes para que no se afecten los intereses de los trabajadores, tanto manuales como intelectuales. Los otros contribuyen para darle prestaciones de salud, seguridad, préstamos quirografarios. Todo eso forma un engranaje social. ¿Y quién garantiza que se perfeccionen de manera inagotable cada uno de ellos? Tanto la masa laboral de intelectuales como de los artesanales. ¿A quién le corresponde su inagotable perfeccionamiento? ¿A quién les corresponde? Le pregunto yo. ¿Quién da esa formación para el comportamiento socioeconómico, socioproductivo de una nación? Las universidades. Dígalo de esta manera para lograr construir una categoría. Si recuerdan que ya evaluamos qué es una categoría, ¿no? Ya yo lo dije, entró en el glosario que era una categoría. ¿Cómo se denomina la asignatura que ustedes están recibiendo? Pedagogía de las ciencias experimentales. No. Esa es la carrera. Sociedad contemporánea y política educativa. Correcto. La base es en ser adaptados a la época y a las circunstancias que se dieron. En este momento estamos abriendo
espacio como se fueron dando las universidades. Obviamente que la historia universal se divide en historia de Occidente y de Oriente. Igual que la filosofía. Hay una filosofía oriental y otra filosofía occidental. La trilogía, por ejemplo, de la filosofía occidental es ¿quién? Sócrates, Platón y Aristóteles, la occidental. Las figuras emblemáticas, descollantes o sobresalientes de la filosofía oriental fueron Buda, Confucio y Lao Tse. Debemos enmarcar eso que es vital. Dependiendo de la formación cultural, nuestra visión del mundo va a ser diferenciada o va a concebirse desde otra perspectiva. Siempre el entendimiento humano debe partir de ese análisis permanentemente. Yo deseo que ustedes investiguen, para continuar, investiguen el modelo educativo y el modelo económico de la Constitución a partir de 1895. Solo el capítulo, ingresan al índice y ven el capítulo Educación, lo copian y lo pegan. Hasta la Constitución que rige la vida jurídica actual del Ecuador, aprobada mediante consulta popular o mediante referéndum. No, era una consulta porque primero fue el referéndum, mediante consulta-referéndum, la Constitución que fue aprobada el 20 de octubre del 2008. A puertas de cumplir 12 años de esa aprobación, se les hizo algunas reformas, lo cual es equivocado porque tenía que haberse hecho una enmienda a cosas específicas. Entre ellas, no consigna qué unidad de libre circulación, qué unidad monetaria de libre circulación el Ecuador usa. Debería decir el dólar de Norteamérica. Debería existir una redacción que diga, el Ecuador, hasta mantener vigencia esta Constitución, o a estar vigente esta Constitución, el sistema monetario se rige por el señoreaje del dólar de Estados Unidos de América, porque también hay dólares canadienses. Entonces es importante, pero el que no van a la par. ¿Nos preparan para ser dueños de empresa o nos preparan para ser obreros? Les pregunto a ustedes. Sumen su crítica constructiva a favor de esta pregunta. ¿Nos preparan para ser libres o nos preparan solo para obedecer? Les escucho. Nos preparan para ser libres. A ver, Ingrid Teresaca, ¿nos preparan? Yo creo que nos preparan para ser libres porque ya desde el colegio nos están haciendo proyectos proyectos que nosotros mismos podamos liderar. Por ejemplo, a mí me tocó hacer un proyecto para vender helados, entonces ya uno va teniendo una visión desde el bachillerato para... Es decir, Ingrid Teresaca, que usted dice que esa libertad conduce al emprendimiento y que el emprendimiento nos va a permitir una libertad económica porque nos crea un valor agregado y un conocimiento para incursionar de manera disciplinada, legal en el mercado, así, traducido ya un poco más técnico, ¿sí? Sí. Ya, correcto. A ver, necesito otras opiniones, salvo que usted continúe opinando, tiene todo su derecho, para evitar el monólogo de la cátedra. ¿Quién más quiere opinar? Doctor, yo decía que era libre porque cada individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. ¿Usted
concibe la educación, mi querida Loja Guamán Stephanie? ¿Usted concibe la educación como las garantías constitucionales a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión? Y esas para ustedes son vitales para mantenerse con vida en sociedad, que le permitan opinar, que le permitan discrepar, que le permitan realizar un pensamiento, incluyendo que haya críticas al sistema que gobierna, porque no está impermeabilizado contra los errores. Entonces, cuando hay crisis moral en un país, cuando hay crisis política, crisis económica, inclusive cuando se venden los guardianes de la democracia, que son los periodistas, no nos queda otra alternativa que alzar la voz y hacernos escuchar, siempre y cuando nadie tome retaliaciones por eso, nadie nos filme, nadie nos grabe y nos permitan igualdades de oportunidades para acceder a los mismos cargos. ¿Usted entiende así entonces que la educación garantiza todo aquello que hemos descrito con la ayuda de sus conceptos? Sí. Ya, perfecto. Entonces continuemos con otra persona que desee participar para terminar este capítulo de las conformaciones de las universidades patrocinadas a partir de la Edad Media, del mundo occidental, porque hay un oriental. Nosotros pertenecemos al occidental. Vamos. ¿Continúo o alguien quiere participar? Bueno. Aquí hay otro término en la creación de estas universidades que dice lo siguiente: las convierte en unas instituciones sociales con una dinámica interna propia, o sea, lo que se denomina ahora autonomía responsable. Construyen sus propios planes, programas, rediseños curriculares para ofertarlas en relación a las carreras que ellos previamente se han capacitado, con la plantilla docente respectiva, con el área administrativa de servicio, la operatividad de la infraestructura de bibliotecas, laboratorios de informática, laboratorios de química, laboratorios de física, laboratorios de biología y otros, ¿verdad? Pero aquí hay una palabra clave que sería importante que la evaluemos, hagamos disquisiciones, analizar una palabra en otras direcciones o en varias direcciones, pero sin perder coherencia. Que me preocupa a mí sobremanera. Reitero el término pertinente: las convierte en unas instituciones sociales con una dinámica interna propia y por consiguiente ligadas a la creación de una nueva clase social. Y por consiguiente ligadas a la creación de una nueva clase social. ¿Cómo entendemos aquello? Análisis, descomponer, como suelo decir en las clases. ¿A qué se refiere? En las nuevas universidades que aparecen durante la Edad Media, se irán formando los nuevos profesionales, que son un producto de las necesidades que se estaban fraguando en la estructura social. Otra palabra clave para nuestro glosario: estructura social. Ya dijimos una nueva clase social, eso es una, y la siguiente se complementa, pero ya como corroborante absoluto: el Estado o la nación. Genial, ¿no? Que son un producto de las necesidades que se estaban fraguando en la estructura social. ¿Qué se entiende por estructura social? Arriba decía clases sociales, creando una nueva clase social. Decía una clase precedente a ustedes que me gusta esa parte del Evangelio que dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. El conocimiento envanece.
mas el amor edifica. Amor tómese como solidaridad social, como solidaridad a la producción y productividad, como solidaridad a perfeccionar la vida de los demás, desde el poder público y también privado, que es vital para multiplicar las plazas de empleo. Dos palabras claves: una nueva clase social y las necesidades que se estaban fraguando en la estructura social. No podemos hacer una lectura lineal. Tenemos que ir adaptando a una lectura decodificada, a una lectura analógica, a una lectura crítica, a una lectura exponencial para conectarlas con otras disciplinas. Recuérdenle que existe algo que todas las ciencias en la actualidad la aplican, que se denomina como el círculo hermenéutico, que quiere decir que por cada relectura en espacio y tiempo, el conocimiento se va ampliando en otras direcciones. Por ejemplo, los que escriben novelas tienen que incorporar las tecnologías digitales a la nueva trama. Por eso es que cuando ustedes ven novelas como María del Barrio, no se ven teléfonos celulares, porque aún estaban fraguándose en los laboratorios de los especializados en epistemología algorítmica. No se presenta. La cuarta faceta de toda ciencia, como la califiqué yo cuando expliqué esa parte, ustedes que son personas acuciosas, que toman apuntes, y ahora con el beneficio de las tablets, de los teléfonos Android y de las computadoras de escritorio, las laptops, las netbooks. Toda ciencia tiene su historia, tiene sus contenidos, tiene su glosario o glosario de términos o vocabularios, como ustedes quieran calificarlos, pero dejemos en glosarios. Y toda ciencia tiene su etapa evolutiva. Es decir, se enmarca en 4 cuadrantes perfectos. Cuadrante A, su historia. Cuadrante B, sus contenidos. Cuadrante C, su glosario de términos. ¿Qué letra sigue allí? A, B, C, ¿qué sigue? La etapa evolutiva. ¿Qué letra dije? A, B, C y sigue. D. ¿Y quién autorizó a usted para suprimir la palabra china, chivo, chancho y la letra Che? Si ve cómo nos vamos aculturizando, vamos perdiendo nuestra cultura hispanohablante. ¿Ok? ¿Fue entendido? ¿Ok? ¿Me captaron la idea? ¿Ok? Sí. Sí. No me corrigieron. ¿Ok? Es inglés, pues. Yo no hablo inglés. Yo y ustedes hablamos español. Entonces tenemos que hablar con propiedad gramatical. ¿Fui asimilado en mis conceptos? Sí. Ya. Entonces eso es importante. No olvidemos. Son cosas elementales. ¿Alguien me podía ejemplificar en la química las 4 facetas? Solo con una línea. 7 palabras. 7 viñetas. 7 palabras. ¿Y qué más? 7 diapositivas. Cada 10 minutos en la sustentación. Vamos. Ya yo puse el ejemplo, algo en química. Y se los voy a recordar porque la memoria también es la facultad de olvidar. A Paracelso, que viene a ser una etapa protoquímica, para utilizar bien el prefijo español, proto. Es diferente al prefijo pre o pos.
Recuérdenles que en la escuela y en el colegio nos reforzaron con mayor amplitud el estudio de prefijos y sufijos. Continúo entonces. No hay que perder de vista que el nacimiento de las universidades es un hecho paralelo al nacimiento de las ciudades, que necesitaban médicos, abogados, juristas, profesiones que se valen de las artes liberales, que son un paso previo para la preparación de las distintas especialidades. ¿Por qué se denominan artes liberales? Las que sirven como indicador para partir de allí erigir las universidades en el medievo, que fue la etapa que las impulsó. No todo fue la Santa Inquisición, ni todo fue hogueras construidas con conductas barbáricas. También hubo luces, sino que limitaban demasiado el pensamiento, le ponían trabas. Todas las sociedades que aplican las conductas estructuralistas terminan haciendo perder inteligencia social a la humanidad. El problema radica es que en el siglo XXI nos golpea y nos vulnera considerablemente la explosión demográfica. Y como todos gozan de lecta escritura, quienes gobiernan a los que nos gobiernan, utilizan otro lenguaje y a veces van a los laboratorios para crear guerras químicas y utilizan a los guardianes de la democracia, que son los periodistas, y que ahora ya no son tan guardianes de la democracia, para que ellos nos asusten en los diversos lenguajes en que se manifiesta la comunicación social. Las televisoras, las radiodifusoras, los periódicos digitales y en físico, y contratan intelectuales en diferentes áreas para que apliquen ese pensamiento común. Construyan la suma de todos los miedos. Pero como nosotros somos universitarios y cada día evolucionamos con nuestro pensamiento crítico, analítico, histórico, descansado en una moral, llamado generalmente axiología, que es lo mismo que moral, entonces nosotros vamos a hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa. Vamos a darle una orientación estadística. Vamos a contrastar todo eso con literatura especializada. Vamos a hacer reuniones sobre personas que tengan una sed y hambre de conocimiento inagotable para darnos luces. Vamos a construir un blog para hacernos escuchar en los diversos puntos de la geografía universal, porque somos universitarios. Y el sinónimo de ser universitario quiere decir ser aliado del sol, como sinónimo de una luz sempiterna, que no muere, que no decrece, que su pábilo no se apaga. Cuando ustedes van a un cumpleaños, apagan el pábilo y le dicen que pida un deseo. Y él pide un deseo, que todo el mundo se vaya de su fiesta porque está con una jaqueca mayúscula, etc. Entonces debemos ir nosotros comprendiendo cómo se van manejando los planes educativos. Por eso los envío a investigar partiendo de la Revolución Liberal hasta la Revolución Ciudadana para ver cuáles han sido sus reales conquistas en esta oferta de educación. Si en verdad es una educación que oprime, si es una educación que solo desarrolla obediencia, si es una educación que se convierte en un falso profeta del progreso del país, si es una educación que miente utilizando las herramientas de la verdad para hacerlo, si es una educación impostora, si es una educación que marca las clases sociales y solo dan acceso a ciertas áreas porque las otras se las reservan para ellos, como sucede con la Facultad de Ciencias Médicas, le prohíben al pueblo educarse para convertirse en doctor en ciencias médicas,
Entonces, si nosotros no tenemos una capacidad evaluadora a través de las lecturas, seminarios, investigaciones, los artículos que construyamos, va a ser menos que imposible. La investigación en este campo es extremadamente vital. Voy a continuar. Quisiera la participación de ustedes. Se llamaban, pues, las artes liberales, a las que empíricamente habían nacido al calor de las necesidades sociales. Entonces había un señor que hacía trámite en esa sociedad y lo hacía con una actitud magistral para escribir como para expresarse, tomando obviamente la referencia, estas colonias que ya eran países, tomando países libres, tomando referencia de sus anteriores colonizadores, que eran los romanos, donde se habían abierto las escuelas públicas y municipales, que ese modelo administrativo nosotros los heredamos, incluyendo la valoración jurídica, el derecho romano. Entonces, ellos observaron que una persona escribía bien y hablaba bien, y ofertaron una carrera que se iba a llamar la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Después se percataron que alguien, por inteligencia intrínseca, curaba heridas y lo hacía bien. Y recetaba la medicina herbácea. ¿Cuál es la medicina herbácea? La natural, la de hierbas. ¡Qué lindo, Pepe! Villasís Velastegui. 12 caritas feliz. Muy bien, José Villasís Velastegui. Si ese término lo desconozco, lo agrego en mi glosario. Medicina herbácea. Usted le dice a alguien, ¿tiene medicina herbácea? Se asusta. Piensa que le está hablando en latín, en griego, en mandarín, en francés. Y le está hablando en español. Pero estamos perdiendo el decrecimiento del idioma y arrinconamos las palabras. Y en vez de utilizar el 100% de las que consigna el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, solo utilizamos el 10%. ¿Ustedes han tomado algún momento malteada? Ninguna ha tomado una malteada, nunca. Vio cómo me los aculturizan. Le dicen en inglés milkshake, se llama malteada en español. Díganle a la dependiente, dime una malteada de chocolate y se asusta. Dice, eso no vendemos, le dicen en Sweet on Coffee. No vendemos, dice. Tenemos el solo milkshake. Es lo mismo, niña. Vamos perdiendo las conquistas intelectuales en la sociedad. Y allí están los universitarios para reivindicar ese derecho, comenzando por el uso correcto de nuestro idioma. ¿Se dan cuenta qué importantes son las universidades? Para perfeccionarnos, para volvernos entes sociales productivos. Yo tengo amigos que parecen trompos electrónicos pero improductivos, alguien que toca la puerta de mi casa y se queda hasta las 5 de la mañana y es indolente, no se retire, y yo lucho en mi fuero interno para decirle, por favor, lea en mi frente que se enciende un letrero con luz de neón, tenga la bondad de retirarse. Sufre de una hiperactividad increíble, increíble, accedió hasta sentarse en un decanato durante muchos años, pero no es productivo. Sus resultados son 0. Y todo en el espacio y tiempo tiene base 1, según los matemáticos. Ese es el problema. ¿Puedo continuar, señoritas, señores? ¿Puedo continuar? Los que ponen su foto y se retiran al dormitorio, se van a hacer otra actividad y luego retoman después de 30 minutos. Tratemos de manejar un buen marco ético. Seamos responsables con nosotros mismos para poder exigir responsabilidad cuando ustedes ejerzan las cátedras, si ya no las ejercen. Entonces, estos empirismos van dando espacio a las carreras. Después otro señor llevaba cuentas que parecía prácticamente se parecía a
a Pitágoras con su famoso teorema. Y a alguien se le ocurrió construir una oferta en el área contable. Y así nació la carrera de los CPA, contadores públicos autorizados. Se desprenden de las artes liberales. Lo que la sociedad hacía empíricamente sirvió como indicador para erigir las carreras en las diversas universidades que se fueron construyendo y luego se perfeccionaron, se dividieron por unidades académicas, se dividieron por universidades técnicas, de ofertas de ciencias sociales, universidades que ofertan posgrados, maestrías, quinto nivel, etc. Universidades que absorben profesores eméritos, que son aquellos que han dado 30, 40 años sus cátedras, han publicado libros y los acogen para que den mayor fortaleza a la comunidad científica de un país, como el caso de la NASA. Por eso es importante hacer un estudio de quinto nivel en países desarrollados, porque ellos han inventado y han impulsado naves al espacio, han creado maquinarias altamente sofisticadas, hasta en la televisión denominada por cable hay un programa que se titula, donde se demuestra la máxima expresión de los ingenieros, se intitula Mega Construcciones, creo, donde uno le parece mentira que ellos hagan cosas que son inconcebibles al mismo pensamiento humano. Les voy a hacer una pregunta en relación a esto. Es una pregunta que puede salirse tal vez de contexto, pero no es así. Va teniendo el deseo o tiene el deseo de captar el pensamiento desde la perspicacia del análisis. ¿Cuántos de ustedes han visto un extraterrestre? ¿Han divisado un extraterrestre? Yo soy uno de ellos. He visto varios. Y se los voy a confirmar y ustedes me van a la razón cuando yo lo confirme. ¿Ustedes han visto extraterrestres? No. Gracias. La verdad que podrían ser calificados como descuidados en su observación. Todos hemos visto extraterrestres, sino que tenemos un criterio anticipadamente equivocado de cómo son. Edison, ¿qué fue? ¿Igual a los demás o diferente? Edison. ¿Fue diferente o igual que los demás seres humanos dentro de su potencial intelectual? El que inventó la bombilla eléctrica. Gracias a él. A los demás. Entonces dígale extraterrestre. Descartes, el que nos hizo pensar geométricamente que pasamos de un concepto unidimensional a uno multidimensional, ¿fue extraterrestre? ¿Cuál extraterrestre quieren ver? Unos que tienen cara del difunto solitario George, el quelonio, y que viene del espacio. No, los extraterrestres son los hombres y son las mujeres extremadamente excepcionales y que dejan su legado para seguir impulsando el desarrollo de la humanidad en las diferentes especialidades en que descollaron. Esos son los extraterrestres. Esos hombres brillantes. Imagínense al que se le ocurrió por primera ocasión fundar una institución para que el dinero no se depreciara y acabó fundando las instituciones financieras. Y tuvo un nombre precario. Sí saben por qué se llama a los bancos bancos, ¿no? Sí saben por qué se los denomina así. Porque en el Renacimiento, en Florencia, que era la capital cultural, económica y política del Renacimiento en Italia, Florencia, no Florida, eso es donde van a dejar dinero en los paraísos fiscales, a tomar sol con el dinero que se lo han arrebatado al pueblo desde el poder público. Se sentaba en un banco. Y como es benigna la geografía de Florencia, todos los que venían navegando, haciendo sus periplos por la ruta de la seda, llegaban allí a hacer comercio. Y esa gente se sentaba
no podían estar 10 horas parados, entonces mandaban, o enviaban, es el término correcto, enviaban a fabricar a un ebanista un banco pequeño, y se sentaban ahí y operaban con dinero. Y luego a otro se le ocurrió aplicar la T contable, a otro se le ocurrió el pagaré, a otro se le ocurrió el cheque, y todas esas sumas le iban dando mayor capacidad comunicacional al mercado financiero. Y así nacieron los bancos, los que ustedes visitan, y que en el Ecuador hicieron crisis en el 99, tomándose el dinero que no les pertenecía, a través del usufructo directo o a través de la malversación o del peculado de uso. Allí está la inteligencia. Entonces las universidades comenzaron a ofertar esas carreras. Y a veces las carreras se ensanchan de tal manera que una misma facultad no da abasto para una sola especialidad. Voy a citar en nuestro medio psicología, ojalá que no me equivoque porque yo fui dirigente pues como 35 años atrás, pues ya mucho tiempo o algo más. La Facultad de Psicología, ¿qué oferta la Facultad de Psicología? Oferta psicología educativa, psicología industrial, ¿qué más? Psicología clínica, gracias. Se percatan que el espacio y tiempo, cuando se ensancha de variables y de ciencia, comienza el pensamiento humano a caminar en varias direcciones. Nosotros somos más que brillantes, sino que hemos cometido 2 errores capitales. Destruir la naturaleza que nos permite mantenernos en pie y que reverdece nuestro escenario y que hace fluir el oxígeno para que vivamos sumergidos en este mar de oxígeno. Ese es el uno. Y el otro, como dijo Eduardo Galeano en su obra emblemática de la década del 70 del siglo y milenio anterior, se multiplican las bocas, pero no los panes. La explosión demográfica. No es lo mismo relaciones sexuales con procreación. La primera es placer. La segunda es placer más responsabilidad. He sido explícito, reitero. No confundamos relaciones sexuales con procreación. La primera es placer. La segunda es placer más responsabilidad. Y la palabra responsabilidad se asienta en un marco de hechos. Responsabilidad de planificación económica, planificación financiera, planificación habitacional, planificación alimentaria, planificación de salud preventiva, planificación de la asistencia profesional en la salud psicológica, planificación en los silencios, planificación en la interrelación social, planificación en tener metas no irresponsables que terminen destruyéndonos porque fueron más allá de nuestras propias limitaciones humanas. Planificación en darle un entorno social que goce de buena salud moral. Por eso es importante que paremos mientes. Parar mientes significa reflexionar. Digo que el idioma la gente se asusta. Parar mientes es un adverbio que significa reflexionar. No es lo mismo relaciones sexuales con procreación. La primera es placer, la segunda es placer más responsabilidad. Así que de allí se desprendió una ciencia. Voy a continuar. ¿Puedo hacerlo? ¿Me dan licencia? ¿Me dan licencia? ¿Puedo hacerlo? Ya se me desconectaron otra vez. Sí, profe. Disculpe, profesor. Sí, a ver, dígame, por favor, ¿con quién tengo el honor? A ver, sí, ¿quién? Disculpe, doctor. Sí. Haga tribuna, haga Ingrid Teresa, que se ve muy guapa con esa foto. Linda, tiene ojos iluminados y cabello. ¿Es hecho queratina el cabello, Ingrid, o es un lacio natural? Con queratina, creo. Continúe.
es que lo que pasa es que en el chat el joven Bonilla está pidiendo que por favor le acepte a los compañeros que están en sala. A ver ahí, mire si ya pudieron conectarse. Procedí. ¿Alguien más? Vamos entonces. Gracias, profesor. Ya. Gracias. Gracias a usted por invitarnos a evaluar la solidaridad. Como estamos en la línea educativa, todo paso que damos es evaluado. Le voy a hacer una pregunta como los ovnis. ¿Hay gente que tiene enemigos o no tiene enemigos? Yo creo que sí, en el caso de los políticos. Bueno, Dolores Mora, ¿quién fue? No me fijé en el recuadro. Yo considero que todos tenemos enemigos, todos. Los que son larvados y los que son explícitos. Y le voy a decir por qué. Como estamos hablando de las artes liberales, el derecho nació de la irregularidad que tenemos como humanos para vivir en armonía. Violentamos todo. Fumamos sin percatarnos si estamos solos y hacemos fumadores pasivos. Pedimos una bebida gaseosa de tal marca y el señor nos las pone ya destapada en la mesa y dice, no es que la única que hay, pero me hubiese consultado, señor. Y así sucesivamente, nos robamos la idea de los demás y cometimos plagio. Hay un programa que se llama URCON, así es, que es el antiplagio cuando se hacen los proyectos. Creo que lo estoy pronunciando bien. Gracias a ese quebranto. La ley se fundamenta en dos aspectos. Dos, no hay más. Todas las leyes, los 357 instituciones que tiene el Estado ecuatoriano, por ejemplo. A nivel colectivo no se llaman leyes, se dicen instituciones. Las 357 instituciones jurídicas que tiene el Estado, todas ellas gravitan con esos dos basamentos, con esos dos puntales. ¿Ustedes saben cuáles son? Los dos que en todas se dan de manera explícita o implícita para llevar a relacionar esto con las enemistades. Se llaman, yo ya lo dije en la clase precedente, se denominan acción y omisión. Usted admite lo que no debe y omite también lo que no debe. Entonces usted omitió una información al SRI. Omitió. Usted admitió extender mediante el Código de la Salud, extender certificados de personas que no reunían los requisitos patológicos para ser calificados como personas con discapacidad. Yo tengo discapacidades y no tengo el carnet. Mi ojo derecho ve menos y me pierdo con cierta orientación básica. Tengo 2 infartos cerebrales, tengo 2 infartos al corazón y un stent. Y a mí no se me ha extendido un certificado comprobando el porcentaje que establece la ley de discapacidad. Y ya soy una persona bastante mayor, 61 años, camino hacia la muerte. Admisión y omisión. ¿Quién admitió lo que no se debía? ¿Y quién me omite a mí la extensión del carnet? Son las dos. Cambiemos de campo jurídico. Usted toma un terreno que no le pertenece, pero alguien lo escrituró y lo hizo registrar en el ente correspondiente. Las dos palabras gravitan en todas las 357 instituciones jurídicas del Estado. Son las dos.
Pero ese momento, ¿cómo pasa con la vida de las personas naturales? Tengo yo y un señor me dice, doctor, con lágrimas en sus ojos, con certificado, deme una nueva oportunidad. No, señor, no me caso con nadie. Si quiere generosidad y blasfemo, pídasela a Dios. El señor no reclama más, repite el curso, se convierte en doctor en jurisprudencia, luego se convierte en alcalde, luego en ministro, luego en presidente de la República. Y me ve a mí esperando mi jubilación en el seguro. Alza el teléfono y dice, sí, señor presidente, a ese señor que está allí con ese bastón de metal, ya que el Seguro Social le encanta entregarnos instrumentos para que todo el mundo explícitamente sepa que somos enfermos y estamos ubicados en el grupo de los marginados. ¿Qué le cuesta hacer un bastón acabado, bonito, de Guayacán, qué sé yo? Pero lo hace lo explícito, lo feo. Les da unos brackets y son feísimos. Tiene que usted ir donde un odontólogo para que le dé unos brackets estéticos, etc. Él fue mi enemigo, porque él apeló a mi solidaridad y yo no fui solidario con sus lágrimas. Un señor me acusó, estoy hablando en sentido hipotético, un señor acusa a otro que le cobró de más comprar 4 tarrinas sobre un producto determinado. Ese señor fue la siguiente ocasión y él deliberadamente lo que era $20 lo cobró en 40. El señor se percató que era una vendetta absurda. Nunca más fue a comprarle, pero el agraviado, la agraviada jamás olvida. Pasan 8 años, ese señor llega a ser intendente de policía. Le cierra 1 y 1000 veces el local. Tenemos que ser muy cuidadosos con el trato de los demás. No subestimemos a nadie. Los antipolíticos que sufren de paranoia, de delirio y persecución, dicen que no hay enemigos pequeños. Ahí está el señor Fernando Balda, un insignificante dirigente que la prensa lo está usando y le dice activista político. La prensa siempre regala títulos que la gente no merece. Por ahí hay otro señor que lo consultan cada 10 minutos y le dicen constitucionalista. Habla de todo, pero menos de hermenéutica constitucional. A otro le dicen internacionalista y no conoce el mapa mundi y lo presentan cada vez en la televisión. A la gente hay que darle el etiquetado que en verdad corresponde a contenido y forma. Contenido y forma. Pero aquí se regala título gratuito, títulos que no corresponden. Cuando no tienen título le dicen el analista y no analiza ni siquiera por qué una hormiga no deriva diabetes. Entremos en la entomología. ¿Por qué una hormiga no deriva diabetes? Entomología. ¿Qué es la entomología? Vamos al glosario. Así que hacemos enemigos de manera expresa o tácita. Por eso hay que tener una buena forma de comunicarnos, porque los agraviados y las agraviadas jamás olvidan. Ese enojo lo depositan a largo plazo y con intereses exponenciales. Luego viene en el recodo de la vida, nos presentamos ante ellos o ante ellas y ellos ejecutan, materializan su represalia. Así que mucho cuidado con el trato humano, con la afabilidad. Inclusive cuando una dama que es joven a otro joven le otorga licencia para besar sus labios, el joven tiene que tener mucho cuidado porque podría morderle uno de sus labios y le va a romper la licencia y no le va a dar otra oportunidad porque se le va a cerrar su corazón. Estoy gastando una broma, obviamente. Entonces así es, sí tenemos enemigos y enemigas. ¿Por qué una hormiga no deriva diabetes? Entomología. ¿Qué especialidad es aquella? FIMA. Bueno, ustedes saben más de números, de física que de química y biología. ¿Qué especialidad es esta? ¿Cuáles son las materias prioritarias para ustedes? Química y biología. Química y biología. A ver, necesito un otólogo, parece que no escuché bien. Literatura universal e historia universal, me parece correcto.
química y biología y no me pueden responder por qué una hormiga no deriva diabetes. Y una hormiga podría comerse en todos 10 años un quintal de azúcar. Todo guarda proporción. 10 años creo que sí está bien calculado, creo yo, salvo los entendidos en microfísica y microbiología. Ellos podrían explicarlo mejor mediante una fórmula. Continúo entonces. Todo tenemos que nosotros asentarlo en la base crítica, en la base crítica. No hay que perder de vista que el nacimiento de las universidades es un hecho paralelo al nacimiento de las ciudades, ya lo dije eso, que necesitaban médicos, abogados, juristas, profesiones que se valen de las artes liberales, que son un paso previo para la preparación de las distintas especialidades. Volvemos entonces a las variables. Volvemos a mantener las variables. ¿Bien? ¿Qué producen además las profesiones de manera paralela o transversal? ¿Qué generó la medicina? Otro fenómeno beneficioso. La farmacología. ¿Qué más? Sigan con las variables. ¿Qué generó? La creación de boticas. Vacunas. A nivel del gobierno, ¿qué creó? Vacunas. Muy bien, excelente. A nivel del gobierno, ¿qué creó? Un nuevo ministerio, el de la salud pública, para regular si la medicina era de calidad o no. Si ve cómo se van ensanchando a través del conocimiento y no nos toman en cuenta que los bomberos, que los médicos, correcto, que son vitales. ¿Cómo un bombero va a apagar un incendio si no sabe lo más elemental de física o de matemática? ¿Cómo? ¿Cómo vas a entender los niveles Fahrenheit si no sabe aquello? ¿Cómo una persona puede saber que la pintura que tengo tras de mi mano izquierda, desde el ángulo visual de ustedes, es una pintura de Pablo Picasso, El Quijote de la Mancha, con Sancho Panza? ¿Cómo? ¿Cómo va a saber la palabra arte si no sabe leer ni escribir? ¿Cómo va a saber la diferencia entre una ópera y una opereta? ¿Cómo va a saber una persona tributar si no sabe manejar el conocimiento de la contabilidad y de la ley de equidad tributaria y de la ley de tributación interna del Estado? ¿Cómo? ¿Cómo una persona va a buscar un libro de los miles que tengo a mis espaldas? Porque toda mi casa es igual como la pared que ustedes están observando. Yo soy de otra época. O si no tuvieras disquete atrás y no libros. ¿Cómo vas a saber cuál es el título, cuál es el contenido, cuál es el índice temático si no está previamente preparado? ¿Cómo yo le voy a decir al médico que estoy seguro que tengo problemas con las coronarias si no sé ni qué es eso? Para que él pueda dar su diagnóstico científico. Es la educación, la omnipresencia de educación. Sin ella no se mueve el mundo. ¿Cómo yo voy a importar una maquinaria altamente sofisticada que pertenece, según la economía, al capital social? Voy a poner una industria, he constituido una industria, he cumplido con la ley de compañías, etcétera, etcétera, si no sé nomenclatura. Cada cosa tiene su gramática. ¿Cómo me van a entender qué es lo que yo quiero en un país desarrollado como Alemania o Francia, donde quiero traer las maquinarias, si no sé nomenclatura? No me eduqué en nomenclatura. Si no fuera tan importante la educación, ¿por qué ahora se pide el 5º nivel para dirigir el rectorado de una universidad?
Ha de ser que ese hombre y esa mujer requieren una cosmovisión milimétrica para tomar decisiones y equivocarse lo menos posible, y mejor llegar a no equivocarse nunca. Desde donde quiero, buenas tardes con todos. Responder, ¿quién? Entonces, continúo. Es la omnipresencia de educación. Decía, me quedé por las distintas especialidades y luego las variantes que van dando esta. Son múltiples. Por eso es importante que la economía, para ser tal, se diversifique. Un país goza de buena salud económica cuando oferta una economía diversificada. Yo salí a buscar 2 botones, uno rosado y uno azul, y me encuentro que me generó extrañeza, más extrañeza que admiración. Fui a 7 bazares y ninguno lo oferta. Si yo fuese a Estados Unidos, que tanto la gente que vive allá lo odia como los que viven acá también, menos yo, si fuese a Estados Unidos, encontrar esos botones o no. Si yo voy a Estados Unidos y voy a buscar un caldo de achoccha, ¿habría un caldo de achoccha? Les pregunto. No, porque no es autóctono de ese lugar, pero sí puede. Pero es un país que lee, la inteligencia radica en saber lo que el otro desea aunque no lo haya pedido. Por eso es un país desarrollado. Tiene mucha diversidad. Yo diría una diversidad inagotable. Un cuñado piloteaba en una compañía privada que no era la avioneta donde se cayó Danaco Salcedo Bonilla, ya eres jubilado, y me causó extrañeza en el año 90, cuando se jubiló. Traía cosas que le solicitaban con la licencia respectiva, ¿no? Aprovechaba, le permitían traer, vamos a suponer, 50 libras. En esas 50 libras él traía cosas para tener un valor agregado y sostener su hogar, más allá de su sueldo convencional. En el año 90, ¿se acuerda la propaganda La Mama de los niños? En el año 90 trajo 50 pañales de alta calidad de tela. Le dije, mi querido capitán, que es el grado de él, ¿por qué usted trae eso que está en desuso? Porque una señora me lo pidió en Guayaquil, dada la circunstancia que se caldea o se les produce escoriaciones, creo que esos son los términos, hay que llamar a un pediatra para que me auxilie en el diccionario, el vocabulario es importante y lo requiere con urgencia. ¿Y dónde lo trajo? De Estados Unidos. Si en Estados Unidos usted quiere que le repliquen el automóvil de Batman, pero no el de Batman de la película, sino de los años 60, que se daba en la televisión o que se emitía a través de la televisión, le traen el mismo. Latinoamericano, nosotros en el Ecuador, mire la educación que es vital, hasta para entender cómo somos y poder corregirnos, evaluándonos paso a paso. Aquí uno compra o le venden. Cuando usted va a adquirir algo, uno lo compra o le venden el producto. Estoy hablando de la conducta social. Por lo general venden los productos, los multiproductos. No, uno lo compra. Dije la conducta social. Vamos al ejemplo, pero me encanta, Dolores Mora, que intervengas. Me fascina, halagas nuestros oídos para aprender más mediante los cuestionamientos y las observaciones pertinentes. Muy buenos días. Ya se las platiqué. Buenas. Yo dije buenas o buenos días. ¿Qué dije? Dije buenos días. ¿Me podría usted auxiliar viéndome si hay una camiseta color azul príncipe para hacerle, para hinchar a favor de, y ya lo ve, etcétera? Cójala usted mismo. Entonces no te venden, tú compras. Pero si eso le dices a un colombiano,
te baja las 200 camisas, los 300 pares de zapatos y le dice con su manera de expresarse en español: pues se le ve muy rico a usted, oiga, se ve guapo. Cuánto lamento no ser homosexual para haberme enamorado de usted. Le venden, usted no compra, aquí compra. Detalles. Les pido de favor no digan buenas, porque le están diciendo buenas tardes. Le están diciendo buenos días. Buenas. Nosotros somos universitarios. Donde vamos, donde damos un paso, donde estamos, iluminamos con nuestra razón, con nuestros actos. Vamos dando pedagogía social, la forma de saludar, de vestirnos, de callar, de hablar, de manejar prudencia, de demostrar solvencia sobre química, sobre biología, de amar a aquellos que nos ayudan a ser cordiales con nuestro director de carrera. ¿Cómo está usted, Máster Víctor Mariscal Santi? ¿Cómo van las cosas? El que anda, tiene un dinamismo que le envidio, tiene una salud de hierro. Creo que no duerme por su alta responsabilidad, que la carrera tenga un final feliz. Esa es una forma moral de demostrarlo. También pesa mucho que fue un gran deportista. Un gran deportista. Todo eso va sumando. Nos va dando buenas formas de comportamiento. Ya les envié otra tarea porque vamos acumulándolas y poco a poco nos servirán como soporte para la valoración, que presumo que tendré un problema cuando los califique. Ya saben cuál es el problema que pueda llegar a generarse, ¿no? Yo quiero poner 12 y el sistema solo me admite el máximo de 10. ¿Cómo hago? Por Dios, auxílienme. ¿Cómo hago si quiero ponerles 12? Y el sistema solo admite 10. ¿Qué nos dice Miñán Angie? Vamos, te abro los micrófonos, quiero conocer, no me gustan los convidados de piedra, no me agrada la gente que no activa su inteligencia. ¿Qué pasó? Bueno, continúo. ¿Hasta dónde iba avanzando, por favor? No me están prestando atención y no están tomando los apuntes necesarios para ir construyendo. Hablaba de la forma de saludar, de demostrar. No. Me refiero a lo que estábamos manifestándonos en base a la fundación de las universidades en Edad Media y cómo esto producía una serie de variantes, y pusimos un ejemplo, la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. Más o menos como era la oferta, desconozco, tendré que entrar a su respectivo portal, a su plataforma para cerciorarme detalladamente. No se puede hablar de memoria. Siempre la base de la investigación es fundamental en la construcción del pensamiento. Bueno, sigo. Dije, me quedé por aquí. Ciudades que necesitaban médicos, por allí me quedé abogados, juristas, profesiones que se valen de las artes liberales, que son un paso previo para la preparación de las distintas especialidades. Por eso es que los marketistas dicen que solo se puede ofertar lo que el mercado solicita, ¿no? Imagínense, yo me pongo una heladería en el Polo Norte y una cafetería en el desierto del Sahara, la gente me recluye inmediatamente a un instituto de neurociencias, ¿no? Todo eso es vital. Las carreras nacieron al calor de lo que la sociedad había demandado para darle una base científica y metodológica. Eso es importante recordar. La estructuración de los distintos saberes, proceso que se lleva a cabo en las distintas universidades, permite que los nuevos saberes se puedan enseñar con muchísima mayor rapidez y eficacia, factor que a la vez un determinante fundamental de su popularización a todos los niveles sociales. El primer origen de un sistema organizado de los estudios podemos remontarlo a Platón y su definición completa y precisa,
queda fijada por Cicerón y por los filósofos romanos, Varón y Macrobio. Vea, la gente que se avergüenza de los nombres latinos. Varón y Macrobio. Esos nombres nos corresponden porque nuestra cultura es greco-latina, tiene la influencia judeo-cristiana y también hay nombres como Tomás, Pablo, Andrés que nos corresponden. Pero estos también. El que más se utiliza de la antigua Roma, el nombre es Julio César. Augusto, esos son nombres latinos. Aquí también hay dos más, Varón, Macrobio. Y sí es cierto que la forma bajo la cual los elementos de la cultura antigua se mantiene ha desaparecido durante un periodo de tiempo relativamente largo. Las bases mismas subsistirían aún mucho tiempo. Las bases, o sea, los contenidos. Y estas bases son las artes liberales, que después de una lenta evolución va a servir como fundamento casi exclusivo de nuestros estudios hasta nuestros días, lo cual es cierto porque ellos construyeron el trivium y el quadrivium, lo cual es vital, extremadamente vital. En el siglo IV, miren las coordenadas de espacio y tiempo. En el siglo IV, que es la época más brillante de la filosofía latina, la gramática, la dialéctica, la historia, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música llegan a formar lo que se denominó la disciplina encíclica. La disciplina encíclica. Voy a reiterar esta parte que es vital. En el siglo IV, que es la época más brillante de la filología latina, la gramática, la dialéctica, la retórica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música llegan a formar lo que se denominó la disciplina encíclica, que Quintiliano unificará y a la que dará forma legal definitiva. Estas materias constituirían las bases de los programas de las artes liberales. En líneas generales, se puede decir que la parte matemática incluida en estos programas deriva directamente de Grecia, mientras que la parte filológica deriva de Roma. Es importante acotar esto. Miren la ventaja que ellos sacaron cuando por la espada oprimieron a los griegos. Como los romanos no eran amantes a crear aspectos absurdos a su poder político, se percataron, haciendo estudios de perfiles simultáneos humanos, se percataron de que les podían servir para reforzar sus conocimientos, para reforzar otros saberes, para permitirle crecer en lo que ahora denominamos ortodoxamente la investigación científica. Por eso la frase que ha pasado a ser de consumo general a la posteridad. Los romanos conquistaron a los griegos políticamente y estos conquistaron a los romanos de manera cultural. Por eso se entiende que hay una literatura paralela. Los latinos se maravillaban tanto de estas inteligencias privilegiadas, demasiadas brillantes, demasiadas extraespaciales para la época, que imitaron su manera de ser. Diríamos, textualmente la copiaron. Por eso se entiende que, por ejemplo, una obra que ustedes sí la conocen, imita a los personajes de la Ilíada y de la Odisea. ¿Cómo se llama esa obra latina famosa? Escrita por un señor cuyo nombre es Virgilio. La vieron ustedes en el colegio, la Eneida. Todo va tomando forma. La evolución de la educación como la involución van dejando huellas.
Por tal motivo, un señor que se llama Alan Min, ese Min termina en C, como decirlo de alguna manera, el apellido Minco, pero le quita la O, a Minco le quita la O. Alan Min, solo queda en C, escribió una obra maravillosa publicada a fines de 1999, en plena crisis bancaria para el Ecuador, una crisis de mucho dolor, de mucho dolor. Escribió una obra bellísima, La Nueva Edad Media, esperando a los bárbaros. Fue de tal impacto la obra que la sacaron de circulación. Ahora la vende la plataforma, ¿cómo se denomina la plataforma que vende todo, hasta un viaje al espacio? Amazon, así es, estoy bien. Amazon. Sí, está bien. Esperando a los bárbaros. Esperando a los bárbaros, la Nueva Edad Media. Él prevé que a partir del año 2000 van a haber una serie de involuciones que ustedes como de la especialidad saben lo que es la involución. De involuciones tales que la inteligencia se va a apagar en todos los parámetros y que va a venir un falso profeta de la humanidad y nos va a hacer creer mediante el estructuralismo funcional que vamos a llegar a ser más brillantes que Aristóteles o mejores guerreros que Napoleón o mejor orador que Marco Tulio Cicerón o mejor físico que Arquímedes y más brillante que Mendeleev o que Gregorio Mendel, el gran impulsor de la biogenética, lo cual es falso. Lo cual es falso. Entonces es importante alimentar nuestra inteligencia, leer para estar actualizado. El libro se lo recomiendo. Del 1 al 10, 1000. Del 1 al 10, 1000. Es extremadamente brillante. Pero eso es importante, seleccionar libros para nosotros y para nuestro entorno familiar que no produzcan ruptura en el desarrollo científico y académico, que no produzcan ruptura. Solicito tomar en PDF, si hay en PDF el libro de Alan Min, creo que se escribe Alain, es de origen francés. En PDF Alain nos advirtió que esa fuente es una de las opciones válidas para revitalizar la información y ampliarla. Creo que sí. Bueno, aquí hay una de las ciencias que debemos captarlas, ¿no? Que pertenecen a las artes liberales. Aquí está la matemática, que incluye también los programas que van a derivarse desde el conocimiento de la filología y que se van a empatar básicamente con la astronomía, la música, y que el precursor de esto fue Quintiliano, que unificó estos tipos de programas, por decirlo con lenguaje de carácter contemporáneo. ¿Por qué ustedes creen que ellos armaron este tipo de asignaturas? ¿Qué desarrollo intelectual la sociedad de la época y las inteligencias más encendidas lograron captar para ubicar en sus programas de estudios estas asignaturas? Todas se desprenden de las artes liberales. Las artes liberales las dicta la sociedad común. Usted cuando va a un supermercado en línea de ferretería, va con su mamá a comprar un foco, pero tiene un problema. Dice, mamá, ve,
de veras, nos falta un rayo. Y compre el rayo. Vea, siempre clavamos con la piedra de moler, compremos un martillo. El mercado va dictaminando las necesidades. Y las necesidades van creando ciencias. ¿Por qué ustedes creen? Ya hemos avanzado algunos siglos desde el Imperio Romano, desde la lectura analítica que estamos realizando. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que incluirse geometría? Solo los invito a abrir los ojos de la imaginación y pensar en el perfil antropológico de los romanos. ¿Cuál era la sed que ellos tenían como prioridad? Que eran insaciables de poder. Ellos funcionaban en relación al poder. La ciencia tenía que ser pragmática. Si no adicionaba más poder, no era ciencia. Ellos ya tenían un problema de por sí. Se adueñaron de los mares, a los que se denominaba talasocracia. Cracia, ustedes saben que quiere decir poder. El poder de los mares. Comenzaron a comprender que esa era la ruta. Déjenme utilizar un lenguaje contradictorio moderno. Que esa era la ruta pavimentada con la cual se podían desplazar para conquistar otros países. Ellos eran guerreros por antonomasia. ¿Y por qué a la par intelectualmente manejaron el derecho? Porque les gustaba dictaminar en un orden secuencial. Ejemplos, lo voy a ensayar de forma didáctica. Artículo 1. Todas las personas que pesquen tienen que entregarle de 10 peces, 5 al Estado romano. Artículo 2. Las personas que pesquen, además, tienen que llevar el producto de su faena a las bodegas o a los reservorios del imperio, etcétera, etcétera. Y todo lo normaban. Y el derecho romano, que nació como una opresión, con la evolución del pensamiento occidental, terminó convirtiéndose en un gran auxilio para que los estados se organicen. Sin la ley se rompe el statu quo, se rompe la paz social. ¿Sí recuerda cuando hubo el inventado golpe de Estado por los militares en vista que una ley perjudicaba a sus derechos adquiridos y ellos sostuvieron dentro del dogma jurídico que son derechos que no eran derechos regresivos? ¿Qué pasó con la ciudadanía? En ese momento se le encendió el hombre de Cromañón. Dejaron al Homo sapiens e involucionaron por 48 horas. Y depredaron almacenes, tiendas, ferreterías. Literalmente llevaban a cuestas neveras, televisores y otros artefactos eléctricos. El derecho permite manejar los equilibrios. En este momento estamos sometidos al derecho. Una disposición del vicerrectorado académico, manejar los planes anuales analíticos y manejar los sílabos, manejar las acciones en el ordenador, manejar la asistencia de los estudiantes, manejar de manera cronometrada el programa, equilibrar los porcentajes entre las horas sincrónicas y asincrónicas, utilizar las plataformas Zoom, Moodle para la comunicación y el envío de tareas. Y así todo comienza a regularse. Ustedes tienen que estar 9 meses, no me refiero al embarazo, tienen que estar 9 semestres para dar cumplimiento al programa. Tienen que manejar
las prácticas preprofesionales, tienen que hacer un proyecto, tienen que sustentarlo en un tribunal, tienen que tener sus récords académicos. Sin la ley no podría apelarse al orden. Los romanos la manejaron a la perfección, pero no llegaron a la profundidad de la misma. La aplicaban, era para oprimir. Todas las leyes eran para oprimir. Pero con la caída del imperio vinieron otras culturas, tomaron la idea marco y la perfeccionaron, hasta que llegó a la Revolución Francesa, donde dejamos de llamarnos los seres humanos súbditos y pasamos a llamarnos CC, cédula de ciudadanía. Ya no somos súbditos, somos libres para pensar, para actuar, para emprender, para discrepar, para desear acceso al poder, salvo que los intereses criados ya se hayan alineado solo con Otto, no te di mi voto. Ya eso es muy diferente. Eso es prevaricar frente a una conducta democrática que debe tener todos los espacios abiertos de opinión y de acceso al poder público para que el país perfeccione su administración o su modelo administrativo. Los romanos eran así, eran muy duros. Cuando ustedes tengan tiempo al margen de su especialidad, cuando ustedes tengan tiempo, estén vacacionando, traten de adquirir un libro de historia del derecho romano. No le recomienden PDF porque PDF tiene un pequeño problema después de leer 5 años consecutivos. Sí sabe cuál es el problema, ¿no? Voy a hablar con su lenguaje, me van a entender de manera explícita. Se come la mácula. Se come la mácula. Yo, por ejemplo, que tengo crisis isquémica, esta luz para mí, en este momento se me altera el sistema nervioso y comienzo a temblar, porque me hace daño del 1 al 10, 12. Pero mi familia necesita abrigar el estómago. Y es mi responsabilidad hacerlo. Entonces debo aplicarme dentro de ese parámetro. Estar por lo menos consciente sobre la afectación. No estoy presentando ninguna queja, porque la vida se nutre de paradojas. Nuestra razón es válida cuando está determinada por la razón de los demás. Al ser humano le dedicamos voluntad y esfuerzo. El ser que gravita en este escenario de la vida, como decía, donde su razón es válida cuando está determinada por la razón de los demás. Debemos entenderlo que no siempre salimos triunfadores en nuestra tesis. Hay que recordar que las discrepancias deben producir un pensamiento depurado, de consumo mayoritario, que dialécticamente ese pensamiento no puede ser estático. Puede variar mediante la evolución de la ciencia, la evolución del conocimiento, la evolución de la metodología. Y en este momento es agregado vital la evolución de las tecnologías digitales, que son importantes para entrelazarnos universalmente. Yo hablo aquí, me pueden escuchar en cualesquiera de los 5 continentes y habiendo un programa especial traducido a cada lengua que así lo requiera. En eso consiste la inteligencia de los ingenieros en sistemas que se especializan, qué es la especie de anatomía de ellos o qué es la química orgánica de ellos, que se llama epistemología algorítmica, que es un conocimiento como quien deduce los desplazamientos angulares de una tabla logarítmica. Tiene un comportamiento profundo, exponencial. Tenemos que estar aquí hasta las... tenemos 4 horas, creo, ¿no? 4 horas. Así que nos iniciamos a las 2. Tenemos en este momento ya un marco suficiente que nos puede estar agotando y hay que manejar la hora pedagógica. Yo soy muy amante a los equilibrios, créanlo, muy amante. Será por eso que me exaspera cuando la gente camina contra corriente. No tolero, me gusta todo, pero mediante la línea de equilibrio. Mediante la línea de equilibrio. Es verdad que es exquisito a la final, un borrachito de dulcería La Palma, pero no me puedo comer 40, también unos 5, degustarlos, excelente. Todo debe manejarse en equilibrio. Y hay 2 cosas que yo noto en esta programación.
educativa, que no hay la base conceptual profunda para que los estudiantes vayan a la fuente y estudiar el por qué, para qué, dónde y cómo de cada asignatura. Y lo segundo, la hora pedagógica. El problema no es cumplir el programa, sino transferir y generar conocimientos con una educación de alta calidad, para evitar lo que yo he señalado, pedagogía por asfixia o andragogía por asfixia, pedagogía en niños, andragogía adultos, por asfixia. Se requiere que los parámetros sean extremadamente bien establecidos. Ya nos los enseñaron en Chicago los trabajadores cuando dividieron el día de 24 horas en relación a la dinámica laboral. 8 horas para el reposo nocturno o el reposo biológico, ya otras personas al final trabajan en la madrugada y duermen en la mañana, etc. 8 horas para el reposo biológico, 8 horas para la producción y productividad. Yo trabajo en una fábrica que enlata atunes y sardinas, entonces ahí me corresponde estar 8 horas y recibir una justa remuneración. Y las otras 8 horas para prepararse, investigar, estar en familia, compartir el pan de la solidaridad y el vino de la amistad, ir a espacios recreacionales, jugar con el Pac-Man, que es lo único que avancé en tecnología ya por los años 90, que era una polilla que se comía todo, una polilla electrónica, creo que así se denomina Pac-Man. Ayúdenme, o estoy equivocado. Entonces yo apelo mucho a la hora pedagógica. Una hora pedagógica como los grandes estudiosos de las etapas y de los procesos educativos la fijaron en 45 minutos, incluyendo el número de personas. Ya me estoy refiriendo, me voy a referir a una aula en físico, no más allá de 30 estudiantes, para poder operar con los talleres pedagógicos, para poder construir las diapositivas, para poder construir los portafolios, que me parece muy saludable. Pero una información educativa electrónica per se, de principio a fin, termina siendo paradójicamente algo que parece imposible, hasta ruptura con la comunicación. Les apuesto que si cualquier momento nos vemos por coincidencia un fin de semana con ustedes, no lograría reconocerlos. Tendrían que servirme de mi lazarillo para poder guiarme. Entonces es muy importante. Los seres humanos somos naturales, pero alguien parece que quiere destruirnos. ¿La carne asada es a gas o a la brasa? Nos la venden a gas, por tanto es un tóxico. El jugo de naranja debe ser natural o con preservantes, etc. Nosotros no somos robots. Podemos fabricar robots. Podemos fabricar programas porque somos brillantes, pero somos humanos. Nosotros consumimos todo lo que es natural. Solo esa modesta observación. No creo que esté lesionando a nadie con una muy pequeña observación. Está bien, correcto. Ha sido un placer. Creo que voy a terminar con el trabajo que les he indicado para que nos volvamos a ver la próxima semana, ¿no? Es nuestro fin de semana con ustedes, creo, ¿no? O no, nos vemos mañana. Estamos jueves con ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuándo con ustedes? Mañana, doctor. Ya, perfecto. Entonces mañana vamos a continuar. Un abrazo fraterno, bendiciones y fortaleza. Y gracias por la tolerancia. Ustedes lo demás lo van a hacer de manera sincrónica sobre lo que les envié a trabajar. Ya les envié la tarea, ¿no? Doctor, ¿puede repetir la tarea? No, pues mi amor. Yo estoy concentrado en soldar ideas, en expresar ideas, y tú tienes una base pasiva y no tomaste apuntes. ¿No te parece que es un poco injusto? Soy yo el que hago el desgaste total y le digo, intervengan, y no lo hacen.
Si las clases deben de ser correlativas en todos los aspectos para puntualizar, ampliar, crear digresiones, yo ya las envié, pero volveré. Alguien que me ayude. Pero es que hubieron compañeros que ingresaron tarde. Bueno, entonces los que ingresaron temprano digan en qué consiste la tarea. Y no diga hubieron. Para el plural y el singular es hubo. Hubo, no diga hubieron. Hubo en el estadio de Barcelona 50.000 personas. Para el singular, para el plural es hubo. Por favor, somos universitarios y dejo manejar el idioma igual que los números. Son la base en la comunicación para una persona que accedió al tercer nivel. Bueno, entonces voy a poner la tarea, ya que nadie la recuerda. Ahora sí, para mañana. Necesito que me hagan un estudio crítico sobre las universidades en la Edad Media. Un estudio crítico. Que me hagan sobre las universidades de la Edad Media. Y me hagan la construcción de diapositivas y las expongan desde mañana a la clase. Ustedes van a participar. Yo ya les he dado la pauta, cómo nacieron las universidades en primer término en Francia, específicamente en su capital, París. Hay vasto material en cualesquiera de los aspectos que quieran tomar, incluyendo la internet, nacimiento de las universidades, y de allí le devela toda la información detallada con las respectivas variantes. Necesito que me la explique. Sí. Usted manda a estudiar, a investigar y hacer una diapositiva de nacimiento de las universidades en la Edad Media, pero usted también comunicó que había que investigar sobre el modelo educativo y económico de la Constitución. No, entonces eso no va en la diapositiva. No, eso no va. Eso es otro trabajo. Son las diapositivas del nacimiento de las universidades, porque nosotros tenemos que direccionar la parte educativa primero como la base. Les dije que la causalidad es la que genera el conocimiento. Sin ese proceso de causalidad es menos que imposible continuar. Sin el proceso de la causalidad se toman el tiempo necesario que yo sabré responder a la demanda de sus necesidades. La cátedra no dictamina. La cátedra lo que no acepta es cuando alguien se quiere disfrazar de Cándido Pérez, más Cándido que Pérez. Eso no lo acepto. Yo soy un lector muy ordenado de la conducta humana. Sé cuando alguien me quiere mentir, me quiere engañar, etcétera, etcétera, etcétera. No es que yo sea un genio de la psicología, ni me califique un Freud, un Adler o un Jung, sino que he sido sujeto por varias circunstancias de una multiplicidad de hostilidades desde muy temprana edad, lo cual me ha hecho o me ha obligado a estudiar la conducta de los otros sin generar suspicacias ni delirios de persecución, sino manejar la inteligencia social cuando a alguien le gusta estudiar y cuando a alguien no le gusta estudiar, cuando alguien tiene un argumento válido para ausentarse y cuando alguien forja un argumento para ausentarse. Y lo que yo quiero en este programa, en esta clase, en esta aula, es que todos lleguen a probar conmigo, y tengo mucho deseo, mucha bondad, mucho corazón solidario en esa línea, para que nadie se sienta perjudicado, absolutamente nadie. Se los ruego sobremanera. Y me gusta mucho la participación. A mí me gusta más el 10 participativo que el 10 en la evaluación, en físico o en digital, porque noto el tipo de inteligencia que estoy tratando. Si es una inteligencia unilateral, si es una inteligencia trigonométrica, si es una inteligencia poliédrica, si es una inteligencia contrastante, si es una inteligencia eminentemente abstracta, si es una inteligencia que opera con resultados, y así sucesivamente. Me he dedicado toda mi vida a ese estudio de la inteligencia humana para saber comprender a las personas y no generarle daño, sino brindarme solidariamente a ellos y a ellas
y ser útil en todos los aspectos, incluyendo para compartir el pan de la solidaridad, incluyendo para compartir el vino de la amistad, incluyendo para auxiliar, incluyendo para participar en espacios de recreación, en espacios de oxigenación, en áreas deportivas. Porque es tan corta nuestra estancia aquí que mejor es no malogrársela a nadie para que nadie nos las malogre. Que todo el mundo esté bien para que no haga daño. Que todo el mundo esté bien para que no haga daño. Yo me sumo en esa dirección. Por eso les molesto a veces cuando le digo me aman y ustedes demoran 2 veces. Yo no me estoy refiriendo a la división que hace Platón del amor. El ágape, el amor filial y el eros. El ágape es la contribución de todos a favor de todos, incluyendo la familia, incluyendo los amigos y amigas, incluyendo la sociedad. El amor filial es cuando 2 personas pactan para respetarse a sí mismos su palabra. Y pase lo que pase, no hay ninguna circunstancia cambiante en esa resolución previa. Y se respetan, incluyendo hasta la muerte, tal como se juran las personas en el altar. Ese es el amor filial. Y el amor eros es cuando 2 personas se atraen de sexo opuesto, o como ustedes quieran aplicar ahora con la nueva nomenclatura de los LGBTI, y tienen una relación íntima que les va a producir armonía y que va a construirse similar a la definición de la amistad de Aristóteles, que me parece que él la dejó abierta también para otras áreas como el amor. Decía Aristóteles, la amistad es la unión de 2 almas en un solo cuerpo. ¿Qué tal si lo parafraseamos? El matrimonio o la unión libre es la unión de 2 cuerpos, o la relación al margen del matrimonio, para no redundar en el término, es la unión de 2 almas en un solo cuerpo. Ahí hay una definición muy clara de los 3 tipos de amor: el ágape, el filial y el eros, de donde viene el término erotismo, erótico. Ah, caramba, un hilo dental en una bailarina se la ve erótica. Con su belleza va a alterar la paz social, como sucede en las playas de Ipanema, allá en Brasil. Con esto, pues les dejo el trabajo para que ustedes continúen, para que asuman responsabilidades, porque no están presentando las tareas. Hay que presentar evidencias periódicamente. Tengo que hacer un capture de estas clases, todo lo que signifique las evidencias. Y yo quiero que ustedes tengan, a lo menos en esta asignatura, ojalá sean todas, mi querida Emily Cañas Quinto, haya toda una forma de celebrar la culminación del semestre. Y que quien acompañe a esa celebración sea la palabra éxito. Haber llegado a la culminación de un triunfo académico para seguir ascendiendo dentro del proceso. Es mi deseo. Yo quiero que ustedes se beneficien. Yo no he nacido para hacerle daño a nadie. Absolutamente. Por eso trato de hacerme invisible en la sociedad. Solo tengo sombreros de paja toquilla. Yo no tengo carro, bicicleta, patineta, solo camino. Y estudio la conducta social, que es mi hábito. Luego regreso a casa, saco a mi familia a pasear. Luego regreso y me pongo a leer muchas horas para informarme sobre periódicos. Me gusta mucho la política. Para informarme sobre el aspecto económico. Soy una persona que he dado muchos años doctrinas económicas, materia que amo sobremanera, etc. Así que tienen un amigo más y voy a mantenerme así, no voy a claudicar. Quiero ser su amigo, quiero ser un puente para que continúen transitando hasta la culminación de su meta académica. Si no hay otra observación, otra pregunta, a las órdenes. Es natural que a veces me siento un poco medianamente exaltado porque esto agota, ¿no? Esto agota en la mañana, en la tarde, y tratar de organizar pensamientos requiere mucha concentración, ustedes lo saben.
mucha concentración. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Con quién tengo el honor? ¿Con quién? Con Mónica Pin. Es que ingresé un poco. Señorita Pin, sí, señorita Pin. Dígame. Es que ingresé tarde a su clase, es porque tuve consulta médica con mi niña. Ya, eso me parece prioritario. Una madre que no genera amor a sus hijos, entonces tendría que visitar el seguro, pero en el área de la psicología. Me parece correcto, yo me sumo. Así que no se olviden. No se olviden de también manejar las evidencias, ¿no? Los captures que llama usted, el print, que es importante para tener todo eso registrado. ¿No los piden? Aquí están. Cumplamos de manera disciplinada con los que nos piden las autoridades. La cátedra da ciertas libertades dentro de esa variable dependiente de libertad que nos entregan a los docentes. Pero nuestro propósito es ello. Y no se olviden el mensaje vital. Donde vayan tienen que iluminar con luz propia. Donde vayan tienen que hacer prevalecer con inteligencia su pensamiento crítico. Donde vayan se den cuenta que usted es una universitaria sin necesidad de llevar el letrero en la frente con luz de neón. Demuéstrenlo a través de sus actos, a través de sus resultados. No lo olviden. Ayudémonos para todos llegar a buen fin. Yo también necesito tener una valoración que no me perjudique, no quiero ser observado por las autoridades, tenemos un director que es comprensible, pero también es humano. No quisiera que él conmigo, como dice la Biblia, se encienda en furor y diga, no, pues doctor Benítez, entonces quiero evitar. Por eso mi respeto con él. Él es mi amigo, pero yo soy más amigo del respeto y más amigo de la disciplina. Cuando ya sale de su oficina, ya estemos en el mes de noviembre, que Dios se apiade de nosotros, entonces ahí le gastaré una broma, etcétera, etcétera, etcétera. Damas y caballeros, reitero que el Trino Dios no hay ninguna observación, ninguna otra pregunta, hay ayudas para todos. Eso sí, jamás haré daño. Lo doy por firmado. Puedo mi palabra elevarla hasta escritura pública ante un notario. Aunque la Biblia dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Bueno, en mi caso, yo todos los días me arrodillo y leo la Biblia, no la niego. Todos los días, pidiéndole fortaleza, pidiéndole a Dios que me permita asimilar de mejor manera las plataformas digitales por mi crisis isquémica, que tal vez me las gané por algún error. Las cosas no vienen solas, vienen acompañadas porque uno las provocó. Ha sido un placer entonces, un abrazo. ¿Me aman? Se portan bien. Muchas gracias. Gracias por responder por todos. Gracias, muy amable. Doctor, bendiciones hasta. Sí, con mucho gusto. Doctor, Ingrid. Sí, las diapositivas que hay que hacer, ¿son en grupo o individual? En grupo, pues. En grupo, tiene que ser una cosa sencilla, no nos vamos a complicar, por Dios, sino que vamos hilvanando, solo un segundo, tesoro, vamos hilvanando los que nos solicite el proceso. Más o menos como quien arma un maletín para cualquier, Dios no quiera nunca más, un movimiento telúrico. Entonces en el maletín usted pone su linterna, pone su radio, pone su alcohol, pone su botella con agua, pero es el colectivo. Nada que nos produzca asfixia, una cosa concreta y elemental. Y vamos cumpliendo con lo que nos pide este gran abanico español. Manejar la información, manejar las diapositivas, manejar la asistencia, manejar las evidencias y otra retahíla de responsabilidades que hay que cumplirlas porque ellos nos observan y nos califican. No lo hacen porque sean malas personas, sino que es parte del cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior. Ya no estuvimos hablando que gracias a la ley podemos manejarnos en armonía. Eso es todo. ¿Alguna observación? Ingrid, saca las que sean. Sí, Ingrid fue, ¿no? A ver. Sí, entonces, ¿grupos de cuántos serían? A ver, ayúdenme ustedes a organizarse. Está bien grupos de 4, creo que está bien, sí, estaría así más o menos,
de 4. Sí es divisible para 20. 5 grupos, 4 por 5, 20. ¿Cuántos son ustedes los que hay que matricularlos también? Todo eso dentro de esta asignatura. Todo eso lo voy a hacer este fin de semana para ir ejercitándome en esta cadena de razonamientos digitales. Me parece grupo de 4, no. Traten de amarse, de llevarse, no hagan conductas que riñan con la moral. No. Esto es un área académica y tienen que manejar el mayor grado de cortesía. Entre ustedes, gozar de buena salud, de la integración, de la relación social, etcétera. Es natural que a veces con uno hay mayor compatibilidad que con otros. Hay mayor afinidad con unos que con otros, hay mayor empatía unos con otros, etcétera. ¿Algo más? ¿Está bien personas de 4 por 5, 20? ¿Está bien? ¿Está bien así o sugieren ustedes otra cosa? Yo sugiero ideas, no las impongo. Sí, dígame, no, pensé que era la niña Párraga, pero no. A ver, ¿está bien así? Sí, ¿ya? Sí me parece bien de 4 personas. Por favor, armonicen. A lo menos en mi asignatura hagamos una aula virtual de amigos y amigas. Ya. Lo demás nos lo vamos explicando, lo vamos aprendiendo en la misma instancia que se van dando las respectivas clases y las tareas. Esto ya pertenece el resto del tiempo a lo que se denomina la etapa asincrónica. De mi parte, una vez más, que el Trino Dios los colme de pletóricas bendiciones y fortaleza frente a lo que estamos viviendo. No se olviden conversar con el dueño del mundo, porque el ritmo del corazón, en un momento dado, ya no vuelve a su punto inicial, y al día siguiente le dice mi hija a su mamá: mi papá no despierta, qué raro, él se levanta a las 7, ya son 7:30, ya no hay que querer desayunar. Y se dan con la ingrata noticia que Freddy Enrique Benítez Donoso ya no volverá a respirar en la dimensión de esta vida. Y la pregunta es, ¿hizo cosas buenas para merecerse la inmortalidad? ¿No destruyó al prójimo? ¿Pagó los tributos que correspondían? ¿No tomó lo ajeno? Y ahí viene la retahíla de cosas que cuando ya se cierra el ciclo biológico que llegan demasiado tarde. Ahora sí, con esa nota necrológica anticipada me despido. Y bendiciones. Dios lo bendiga, cuídese mucho. Lo mismo para usted. Doctor. Gracias, doctor. Mi querida amiga y amigos. Gracias. Doctor. Los varones también me desean lo mismo. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. ¿No graba sus clases? Sí, que no la grabé esta. ¿Qué pasó? Sí, parece que no está grabada. No sé. Ahí no mire. Mira eso. Dice solicitar para reactivar el audio. Por acá dice reinicia audio más. Por acá dice persona está esperando. ¿Ves? Admitir ya tardíamente. Participantes de la reunión. Silenciar. Pero usted puede configurar en el Zoom. Sale cuando ustedes configuran. Puede poner ya grabando. Apenas que ustedes inicie en el Zoom las clases, ya se graba solo y se guarda en un archivo. Perfecto. Como el Zoom no lo ha apagado solo una sola vez porque me traían un vaso de agua, entonces creo que están grabadas, porque recién los voy a apagar, conjuntamente con el micrófono que dice detener vídeo y aquí dice silenciar. Gracias por ayudarme, siempre les agradeceré. Muchas gracias.